Buenos días. Hoy le vamos a hablar sobre la NIC 8, política contable, cambios en las estimaciones contables y errores. Mi grupo está conformado por Caterine Pájaro, Yunelis Acosta, Yamí Hernández, Rina Palencia y mi persona, Jenfrey Ariza. Le estaremos hablando sobre los objetivos y alcances, cambios en políticas contables, cambios en estimaciones contables, corrección de errores, impracticabilidad y la aplicación en la represión y retroactivas. Represiones retroactivas. Objetivos. El objetivo de esta norma es prescribir los criterios para seleccionar y modificar las políticas contables, así como el tratamiento contable y la información a relevar acerca de los cambios en las políticas contables, de los cambios en las estimaciones contables y la corrección de errores. La norma trata de realzar la relevancia y fiabilidad de los estados financieros de una entidad, así como la comparabilidad en los estados financieros emitidos por este periodo, por periodos anteriores y con la elaboración por otras entidades. Los requerimientos de información a revelar relativos y políticas contables, excepto los referentes a cambios en las políticas contables, han sido establecidos por la NIC 1, presentación de estados financieros. El alcance que tiene esta NIC. Esta norma se aplicará en la selección y aplicación de políticas contables, así como los registros contables de los cambios en las políticas contables, en estimaciones contables y en las correcciones de errores de periodos anteriores. El efecto impositivo de la corrección de los errores en periodos anteriores, así como los ajustes retroactivos efectuados al realizar cambios en las políticas contables de acuerdo a la NIC 12, impuestos a la ganancia, y se revelará la información requerida por esta norma. Les hablaré un poco sobre las políticas contables. Las políticas contables son principios, bases, acuerdos, reglas y procedimientos específicos adoptados por las entidades en la elaboración y presentación de sus estados financieros. Un cambio en una estimación contable es un ajuste en el importe en libros de un activo o un pasivo, o en el importe consumo periodo o un activo, que se produce tras la evaluación de la situación actual del elemento, así como los beneficios futuros esperados y la obligación asociada con los activos y pasivos correspondientes. Los cambios en las estimaciones contables son el resultado de nueva información o nuevos acontecimientos, y consecuencias no son correcciones de error. En materialidad o importación relativa, las omisiones las omisiones o inexactitudes de partida son materiales o tienen importancia relativa si pueden individualmente o en conjunto influir en las decisiones económicas tomadas por los usuarios sobre la base de los estados financieros. La materialidad o importancia relativa depende de la magnitud y la naturaleza de las omisiones y inexactitudes enjuiciadas en función de las circunstancias particulares en que se haya producido, la magnitud o la naturaleza de la partida o una combinación de ambas podrán ser factores determinados. Errores de periodos anteriores son las omisiones e inexactitudes en los estados financieros de una entidad para uno o más periodos anteriores, resultantes o un fallo al emplear o de un error al utilizar información fiable que está
estaba disponible cuando los estados financieros para tales periodos fueron formulados y podría esperarse razonablemente que se hubiera conseguido y tenido en cuenta en las elaboraciones y presentaciones de aquellos estados financieros. Dentro de estos errores se incluyen los efectos de errores aritméticos, errores a la aplicación de políticas contables, la inadvertencia o mala interpretación de hechos, así como los fraudes. La aplicación retroactiva consiste en aplicar una nueva política contable a transacciones, otros sucesos y condiciones como si ésta estuviera aplicando siempre. La represión retroactiva consiste en corregir el reconocimiento, medición o información a relevar de los importes de los elementos en los estados financieros, como si el error cometido en los periodos anteriores no se hubiera cometido nunca. Impracticable, la aplicación de un requisito será impracticable cuando la entidad no pueda aplicarlo tras efectuar todos los esfuerzos razonables para hacerlo para un periodo anterior en particular. Es impracticable aplicar un cambio a una política contable retroactivamente o realizar una represión retroactiva para corregirlo a un error así. Los efectos de la aplicación o de la represión retroactiva no son determinables. La aplicación o la represión retroactiva implican establecer suposiciones acerca de cuáles hubieran podido ser las intenciones de la gerencia en el periodo, o la aplicación a la reexpresión retroactiva requieren estimaciones de importantes significativos y es imposible distinguir objetivamente información, tales estimaciones que suministre evidencia de las circunstancias que existan en las fechas o fechas en que tales importes fueron reconocidos, medidos o fue relevada a la correspondiente información y hubiera estado disponible cuando los estados financieros de los periodos anteriores fueran autorizados para su emisión a partir de otra información. Aplicación prospectiva de un cambio a una política contable y del reconocimiento de efectos de un cambio en una estimación contable consiste respectivamente en aplicación de la nueva política contable en las transacciones, otros sucesos y condiciones ocurridos tras la fecha en que se cambió la política, y el reconocimiento que el efecto del cambio en las estimaciones contables para el periodo correspondiente y los periodos futuros afectados por dicho cambio. Ahora continúa mi compañera Caterina Parro. Buenos días. Bueno, yo en el día de hoy lo voy a exponer sobre la selección de las políticas. Cuando una NIF sea específicamente aplicable a una acción, otro evento o condición a la política contable aplicadas a esa partida de determinación a la aplicación de las NIF concretas. En las NIF se establecen políticas contables sobre las que el IASB ha llegado a la conclusión de que dan lugar a estados financieros que contienen información relevante y fiable sobre la transacción de otros eventos y condiciones a los que son aplicables. Estas políticas son necesarias ser aplicadas cuando el efecto de su utilización no sea significativo. Sin embargo, no es adecuado dejar de aplicar las NIF o dejar de corregir errores, apoyándose en el que el efecto no es significativo, con el fin de alcanzar una presentación particular de la posición financiera, rendimiento financiero o flujo de efectivo de la entidad. Las NIF se acompañan de guías que ayudan a las entidades a aplicar sus requerimientos. Todas estas guías señalan si son partes integrantes de las NIF. Las guías que sean partes integrantes de las NIF serán de cumplimiento obligatorio.
Las guías que no sean parte integrante de las NIF no contienen ningún requerimiento aplicable a los estados financieros. En ausencia de una NIF que sea aplicable específicamente a una transacción a otra, hechos o condiciones a la gerencia que deberá usar su juicio en el desarrollo y aplicación de una política contable a fin de suministrar información que sea relevante a las necesidades de formar una decisión económica de los usuarios y fiable en el sentido de que los estados financieros presentan de forma fidedigna la situación financiera, el rendimiento financiero y los flujos de efectivos de la entidad. Refleja la esencia económica de las transacciones, otros eventos, condiciones y simplemente su forma legal. Sean neutrales, es decir, libre de perjuicios. Sean prudentes, estén completos en todos los extremos significativos. Uniformidad de la política de las políticas. Una entidad seleccionará y aplicará sus políticas contables de manera uniforme para las transacciones y otros eventos y condiciones que sean similares, a menos que una NIF requiere o permite específicamente establecer categorías de partida, para lo cual podrán ser apropiados y aplicar diferentes políticas. Si una NIF requiere o permite establecer esas categorías, se seleccionará una política contable adecuada y se aplicarán de manera uniforme a cada categoría. Cambios en las políticas contables. La entidad cambiará una política contable solo si el cambio Jeffrey pasa la... Si se requiere por una NIF o lleva a que los estados financieros suministren información fiable y más relevante sobre los efectos de la transacción, otros eventos o condiciones efecto a la situación financiera, el rendimiento financiero o el flujo de efectivo de la entidad. Los usuarios de los estados financieros tienen la necesidad de poder comparar los estados financieros de una entidad a lo largo del tiempo, a fin de identificar tendencias en una situación financiera, rendimiento financiero. En consecuencia, se aplicarán las mismas políticas contables dentro de cada periodo, así como un periodo a otro, excepto si se presentan algún cambio en una política contable que cumplieran algunos de los criterios del párrafo 14. Bueno, las siguientes situaciones no constituyen cambio en la política contable. La aplicación de una política contable para transacciones, otros eventos o condiciones que difieren sustancialmente, aquellos que han ocurrido previamente y la aplicación crecieron de materialidad. La aplicación por primera vez de una política que consiste en la revelación de activos de acuerdo con las NIF 16, propiedad, planta y equipo, o con las NIF 38, activos intangibles, es un cambio de políticas contables que ha de ser tratado como una revelación, de acuerdo a 38, en lugar de aplicar las disposiciones contenidas en esta norma. Bueno, los dejo con mi compañera Yusneidis Acosta. Buenos días. En el día de hoy le vamos a exponer una parte acerca de las NIF 8. El título es Aplicación de cambios en políticas contables. El cambio de las políticas contables de una empresa exige necesariamente la aplicación de dichos cambios, para lo cual se requiere seguir un procedimiento específico,
una vez una entidad haya realizado un cambio de política contable, ya sea de forma voluntaria u obligatoria, el procedimiento que debe aplicar en la información financiera es el siguiente. Pues hay situación de cambio en política contable de forma obligatoria, como lo habíamos hablado ahorita, y de forma voluntaria. De forma obligatoria es porque la nueva NIF o modificación de una NIF existe con disposición transitoria, porque la nueva NIF o modificación de una NIF existe sin disposición transitoria, y de forma voluntaria siempre que la nueva política suministre información más fiable y cuando el cambio del modelo de costo al de revaluación en una propiedad, planta y equipo o un intangible. Ahora bien, cuando hablamos de disposiciones transitorias, ¿qué alternativas puedan incorporarse en dichas disposiciones? Una disposición transitoria puede requerir lo siguiente: que el nuevo cambio se aplique de forma prospectiva, que el nuevo cambio se realice de forma retroactiva, que el nuevo cambio se realice de una fecha que la entidad seleccione como punto de partida, o que el nuevo cambio se realice desde el primer periodo comparativo en los estados financieros. Aplicación prospectiva. Consiste en aplicar la nueva política contable hacia adelante. De esta manera, los efectos del cambio solo afectarán los resultados del periodo futuro y nunca los resultados anteriores. Y la aplicación retroactiva consiste en aplicar una nueva política contable como si ésta se fuera aplicando siempre. Es decir, puede afectar resultados de periodos anteriores y resultados de periodos futuros. Le voy a dar unos ejemplos, unas situaciones por ejemplo, la primera situación: una entidad mide una propiedad de inversión, la cual se encontraba medida al costo al modelo del valor razonable. En esta situación, el cambio de la política contable se aplica de forma retroactiva, es decir, si la propiedad de inversión se encontraba al costo por un valor de 250,000 pesos y su valor razonable determinado a esa misma fecha es de 350,000, entonces se debe modificar la información comparativa y no debe reconocerse como una ganancia al periodo actual. En la segunda situación, una entidad mide un elemento de propiedad, planta y equipo por el modelo del costo y decide cambiar su política contable al modelo de revaluación. En esta situación, el cambio de política contable se aplica de forma prospectiva, como lo requiere en el párrafo 17 de esta misma NIF. Ahora les explicaré acerca de la información, pues podemos pasar a la otra diapositiva, por favor. La impracticabilidad. La aplicación retroactiva requiere estimaciones significativas de importes. Es imposible distinguir objetivamente la información sobre dichas estimaciones que faciliten evidencia sobre circunstancias existentes a dicha fecha en que tales importes fueron registrados, valorados o revelados y que hubieran estado disponibles en la fecha de emisión de los estados financieros. Siguiente diapositiva. Revelaciones. Cuando la aplicación inicial de la NIF tiene efectos de la información financiera, nombre de la NIF, que el cambio se realice conforme a la disposición transitoria de la NIF, esto sí aplica. La naturaleza del cambio en la política. Cuando sea aplicable la descripción de la disposición transitoria y cuando sea aplicable al efecto sobre ejercicios futuros de las disposiciones transitorias. Siguiente diapositiva. Revelaciones. Cuando la aplicación inicial de una NIF tiene efecto de información financiera, para el periodo corriente y para cada periodo anterior presentado, el importe del ajuste que afecta a cada partida de los estados financieros y sobre las ganancias por acción básicas y diluidas, si aplica esto en la NIF 33. Siguiente diapositiva.
Cuando la aplicación de la NIF cuando la aplicación inicial de una NIF tiene efectos en la información financiera, el importe del ajuste relativo a periodos anteriores a los presentados, y si la aplicación retroactiva es impracticable, las circunstancias que conllevarán a la existencia de dicha condición y una descripción de cómo y desde cuándo se ha aplicado. No es necesario esta revelación en periodos posteriores. Siguiente diapositiva. Cuando un cambio voluntario en una política contable tiene efecto en el periodo corriente o periodos anteriores, revelar adicionalmente la naturaleza del cambio, las razones por las que la aplicación de la nueva política facilita información más fiable y relevante. La siguiente diapositiva. Cuando una entidad no ha aplicado una NIF que ha sido emitida para que no sea entrado en vigor, se debe revelar una indicación de que ha aplicado una NIF antes que entre en vigor, información relevante estimada para evaluar la posibilidad, el posible impacto de la aplicación de la nueva NIF sobre los estados financieros de la entidad para el periodo en que se aplique por primera vez. Le damos la continuidad a nuestro compañero Yamit Hernández. Hola, muy buenos días a mi grupo de trabajo. Yo les continúo hablando sobre el cambio en las estimaciones contables. Pues un cambio en una estimación contable es más que todo un ajuste en el importe en libros de un activo o un pasivo, o en el importe del consumo periódico de tal cuenta, que se produce tras la evaluación de la situación actual del elemento, así como los beneficios futuros esperados y de las obligaciones asociadas con los activos y pasivos correspondientes. Pero ¿de dónde proviene este cambio? Pues de una nueva información o nuevos acontecimientos, y no es una corrección de errores, hay que puntualizar allí. Les quisiera colocar un breve ejemplo sobre la cuenta de clientes. Pues un cambio en las estimaciones del importe de la cuenta de clientes de dudoso cobro siempre afectará pues solo al resultado del periodo corriente, y por lo tanto se reconocerá en ese mismo periodo, o sea, en el periodo actual, no en un periodo futuro. Siempre se reconocerá el hecho en un periodo actual. Porfa, Jeffrey. Estos son los casos más vistos en las cuentas de las estimaciones contables. Pues se puede presentar en los deterioros de cartera por dudosa recuperación, en la obsolencia de los inventarios, en el valor razonable de activos y pasivos financieros, en los cambios de vida útil, como por ejemplo las depreciaciones, en los cambios de los patronos de consumo en un activo, el valor residual de un activo, el método de depreciación utilizado, los pasivos estimados por garantía y los pasivos por pleitos y demandas. Bueno, los efectos del cambio en las estimaciones. El efecto en el cambio se hará de forma prospectiva. ¿Qué quiere decir prospectiva? O sea, en el periodo actual. Como le venía diciendo en el ejemplo anterior, si dicho resultado se presenta en un periodo de, por ejemplo, bimestral, mensual, pues se debe reconocer al mismo instante, no esperar al periodo futuro. Es decir, como le venía diciendo, afecta el periodo actual y los periodos futuros. El efecto sobre los periodos futuros se debe revelar si es practicable hacerlo. Porfa, Jeffrey. Bueno, los errores. Un error es una omisión e inexactitud de los estados financieros por uno o más periodos anteriores. Es el resultado de una falta al momento de emplear o de un error al utilizar la información fiable que, por ejemplo, estaba disponible cuando se formularon los estados financieros y se podría esperarse razonablemente que hubiese conseguido, y teniendo en cuenta en la elaboración y presentación de los estados financieros. Como por ejemplo, quisiera citarle un ejemplo. Al reconocer y valorar, presentar o revelar la información de los estados financieros, no cumplen con las NIF. Si estas presentan errores, obviamente no se cumple con las NIF. Lo dice el párrafo del 42 al 47. Reexpresando los saldos. Siguiente, Jeffrey. Bueno, las clases
que se pueden presentar, las clases de errores que se pueden presentar, ya sean aritméticos, ya sean en aplicación de políticas contables, en la inadvertencia o mala aplicación de los hechos, fraudes y valoración de activos o pasivos. Los errores se corrigen aplicando la reexpresión retroactiva. Las limitaciones a la reexpresión retroactiva consiste en corregir el reconocimiento, medición e información a revelar de los importes de los elementos de los estados financieros, como si el error cometido en periodos anteriores no se hubiese cometido nunca. Bueno, por ejemplo, si nosotros encontramos un error en un estado financiero antes de expresarlo, antes de informarlo, pues se puede corregir al instante, al momento de descubrir dicho error. Pero si el error se descubrió después de la presentación de los estados financieros, ellos se deben de corregir con estados financieros comparativos, ajustando los saldos, tanto de activos, pasivos, las cuentas donde se cometió el error. Pues quería hablarles sobre esos temas. Le doy el paso a mi compañera Rina Palencia. Buenos días. Bueno, yo les voy a hablar acerca de la aplicación retroactiva. Se aplica así, reexpresando la información comparativa para el periodo o periodos anteriores donde se originó el error. Si el error ocurrió con anterioridad al periodo más antiguo para el que se presentan los estados financieros, se debe reexpresar los saldos iniciales de activos, pasivos y patrimonios para dicho periodo. La siguiente diapositiva, compañero. Limitaciones a la retroactividad. Si la corrección del error es impracticable, se reexpresarán los saldos iniciales más antiguos en los cuales tal reexpresión sea practicable. Puede ser el periodo actual. El efecto de la corrección de un error de periodos anteriores no se incluirá en el resultado del periodo donde se descubra el error. Siguiente diapositiva. Impracticabilidad de la aplicación y de la reexpresión retroactivas. En algunas circunstancias, cuando se desee conseguir la comparabilidad con el periodo corriente, el ajuste de la información comparativa de uno o más periodos anteriores es impracticable. Por ejemplo, los datos podrían no haberse obtenido en el periodo o periodos anteriores, de forma que permitan la aplicación retroactiva de una nueva política contable. Incluyendo para el propósito de los párrafos 51 a 53 su aplicación prospectiva a periodos anteriores, o la reexpresión retroactiva para corregir un error de un periodo anterior, como consecuencia de lo cual la reconstrucción de la información es impracticable. Con frecuencia es necesario efectuar estimaciones al aplicar una política contable a los elementos de los estados financieros reconocidos o revelados que hacen referencia a determinadas transacciones, otros sucesos y condiciones. La estimación es subjetiva en sí misma y podría haberse realizado desde el periodo sobre el que se informa. El desarrollo de estimaciones puede ser todavía más difícil cuando se aplica retroactivamente una política contable o cuando se efectúa una reexpresión retroactiva para corregir un error de periodos anteriores, debido al dilatado periodo de tiempo que podría haber transcurrido desde que se produjo la transacción efectuada u ocurrió el otro suceso o condición objeto de la reexpresión. Sin embargo, el objetivo de una estimación que se refiere a periodos anteriores es el mismo que para las estimaciones realizadas en el periodo corriente. Esto es, una y otra han dejado
han de reflejar las circunstancias existentes cuando la transacción, suceso o condición haya ocurrido. En consecuencia, la aplicación retroactiva de una nueva política contable o la corrección de un error de un periodo anterior exigen diferenciar la información que suministra evidencia de las circunstancias existentes en la fecha o fechas en las que las transacciones u otros sucesos o condiciones hayan ocurrido y hubiera estado disponible cuando los estados financieros de los periodos anteriores fueron formulados. De otro tipo de información. Para algunos tipos de estimaciones, por ejemplo, una medida del valor razonable que utiliza datos de entradas no observables significativos, es impracticable distinguir estos tipos de información. Cuando la aplicación retroactiva o la reexpresión retroactiva exijan efectuar estimaciones significativas para las que sea imposible distinguir aquellos dos tipos de información, resultará impracticable aplicar la nueva política contable o corregir el error del periodo previo de forma retroactiva. Cuando se esté aplicando una nueva política contable o se corrijan importes de un periodo anterior, no debe utilizarse el razonamiento en retrospectiva. Ya consiste en suposiciones acerca de las intenciones que hubiera tenido la gerencia en un periodo previo o en estimaciones de los importes que se hubieran reconocido, medido o revelado en tal periodo anterior. Por ejemplo, cuando una entidad corrija un error de un periodo anterior en el cálculo de sus pasivos a favor de los empleados por ausencias acumuladas en casos de enfermedad, de acuerdo con la NIC 19, beneficios a los empleados, no considerará la información sobre una epidemia grave de gripa estacional que haya aparecido en el siguiente periodo. Si este dato solo pudo conocerse después de que los estados financieros para el periodo anterior fueran autorizados para su emisión, el hecho de que frecuentemente se exija efectuar estimaciones significativas cuando se modifica la información comparativa presentada para periodos anteriores no impide ajustar o corregir razonablemente dicha información comparativa. Bueno, con esto finalizamos. Muchas gracias.